Bien, pues Comunicativos, me da muchísimo gusto el día de hoy tener la posibilidad de conversar con un youtuber polémico, además con opiniones fuertes, opiniones duras, y vaya que lo dice de manera directa. Está con nosotros Tipito Enojado, a quien saludo con muchísimo gusto. Tipito, ¿cómo estás? Hasta Argentina, saludos, ¿cómo estás? Bien, 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 todo tranquilo. Acá en plena guerra con toda la izquierda organizada de la Argentina. Vaya que Argentina tiene un momento importante, un momento que quizá, y fíjate que por ahí podemos ir empezando un poco, tal vez acá afuera, en México, no acabamos de entender qué está pasando en Argentina. Ya te iré comentando algunas cosas que dicen algunos periodistas por acá, pero dicen, ganó la ultraderecha, Argentina está peor que nunca, ¿no? Como si nunca hubiera estado mal. Antes de entrarle al tema argentino, quiero preguntarte, Tipito, ¿cómo es que empezó tu trabajo de hacer crítica, análisis político en Argentina? Bueno, lo mío estaba más concentrado en lo anti-woke, o sea, en lo antiprogresista y en la economía. O sea, yo empecé con el canal porque me parecía que había muy buenos interlocutores. Hay personas que saben un montón, muchísimo de economía, de un montón, pero no sé si son para todo el público. Entonces, quizás entran a ver un video mío, yo soy el primer escalón para después verlos a ellos. Faltaba para mí un intermediario, un primer paso donde el mensaje se entienda, llegue de forma sencilla, divertida y que cualquiera lo pueda adoptar. Y además también sin tapujos, porque para mí las formas son una trampa inventada para aquel que está haciendo el mal. Entonces, al final de cuentas, cuando vos perdés las formas, viene el político corrupto que con sus decisiones está hambriando a la población. O sea, se está muriendo gente porque él roba y te dice, ¿cómo vas a insultar? Y vos decís, perdón, mi palabra molestó ¿qué? Tu acción de matar gente. Entonces, por lo tanto, para mí, las formas también son un impedimento a la hora de la comunicación, así que formas no tengo, no me importa en realidad. Tipito, estabas utilizando una máscara, encontramos videos en el que usaba la Sí, máscara. ¿Empezaste así y por qué la usabas? Bueno, creo que la sigues No, usando de quiero pronto, que ¿no? entiendas esto porque es importante, porque a comparación de México, los peligros que se corren acá por hablar son nada, son nulos. Yo recibo amenazas de muerte, todo lo demás, bueno, porque hablo en contra de ciertos poderes políticos, pero en México te matan y ya en México ya es carta común el asesinato por pensar distinto. Acá no tanto. Entonces, en un principio dije, ok, quizás tenga que ocultar mi identidad, porque cuando yo empiezo 5 años, hace 5 años empecé. Mm, Y hace 5 años ciertas cosas eran más complicadas de decir ahora. Ahora son como verdades claro. que flotan. Ya, la batalla cultural la tenemos bastante ganada. Por lo tanto, ahora puedo decir cosas sin ser cancelado. Pero en aquella época no quería que mi familia tenga problemas, que mi pareja y todo lo demás. Dije, bueno, voy a ocultar un poco mi identidad. Y después me pasó que eso funcionaba. Sí. También funcionaba como branding, a la gente le gustaba la máscara, pero llegó un punto donde yo necesitaba que el chico que veía mi video se lo muestre a la tía. Y Mm. cuando se lo mostraba a la tía o a la abuela o a la abuela o la madre decía, ¿quién es el idiota de la máscara? Entonces se volvió un muro entre el mensaje y el Sí. receptor del mensaje y nada, tuve que sacar el muro. Oye, sin embargo, tú estás hablando de un tema muy fuerte, que son las amenazas y el cumplimiento de esas amenazas al periodismo. Recién publicaste un video, bueno, no tan recién, en el cual formas parte de una enorme lista de personas demandadas. Cuéntame un poco ese punto, porque Sí. además acaba de Eh, pasar estas elecciones en las que competía Massa, el ministro de Economía del gobierno peronista, y bueno, Javier Milei. Aquí hemos dado seguimiento a todo esto, claro. pero alguien ahí de Massa se enojó con mucha gente, hizo una demanda colectiva de la cual tú formas parte. Sí, Sergio Massa, candidato a presidente que pierde con Milei, Uh -huh. la mujer, Mariela Galmarini, también funcionaria pública, por supuesto, ¿no? ¿Cómo la mujer de un político no va a ser funcionaria pública? Claro, claro. ¿Cómo se van a perder de todo ese dinero público ahí?
Y ella fue con una jueza que antes había fallado a favor de ella en otras causas y presentó una demanda de lo más delirante, tan delirante que hoy en día está caída directamente la demanda, en la cual se usó a la Policía Federal, que vendría a ser el FBI argentino, para que entiendas, Sí. para investigar a tuiteros. A puntos ridículos. Por ejemplo, vos comentabas una publicación en la cual se hablaba mal de Massa, no se cometía ningún crimen, esto es importante, no se cometió Mm, ningún crimen, y te investigaba la federal. Incluso una mujer que la allanaron y se quedaron con todas las cosas, la llevaron presa, y todo porque dijo, en vez de decir Sergio Massa, dijo Sergio Mafia ok. en Twitter. O sea, porque la gente por ahí dice, ah, Milei, facho, dictador. Sí, muchachos, pero la que iba a ser la primera dama estaba metiendo presa gente que decía Sergio Mafia. ¿Usted no le gusta a Milei? Bueno, usted no sabe la bala que esquivamos. Sí, sí. Aquí lo interesante, y te quiero preguntar, ¿existe el delito? ¿Hay un delito sobre esto? O sea, al punto de que la policía la lleve a prisión. No. ¿Qué será? ¿Difamación? Lo que se quiso hacer era investigar si todo formaba parte de una red de desprestigio para arruinar la campaña de Sergio Claro. Mafia. Y la La, realidad es que Sergio Mafia dejó su gobierno con 200% de inflación, con 40% de pobreza y 60% de pobreza infantil. O sea, había muchas razones para putearlo gratis a Sergio Mafia. No había necesidad de formar una conspiración. La gente lo odiaba gratis. Por lo y tanto, además, el hecho de creer que porque te puteaban en las redes era una conspiración es como decir que porque lo putean a López Obrador era una conspiración. A ver. así es. Y vaya que, por ejemplo, aquí en México a López Obrador le dijeron de una manera muy fuerte en una marcha que acaba de ocurrir hace un par de días y bueno, en el Zócalo, en la plaza principal de México, se le dijeron varias cosas muy fuertes, ¿no? Pero bueno, allá entonces se hace esta investigación, dices tú no va a prosperar, pero se da este punto. Aquí quiero ir entrando a Sí. este análisis, pero antes te quiero yo preguntar. ¿Te consideras tú de ideología libertaria, de derecha? Liberal clásico. ¿Cómo? Liberal clásico. A Claro, veces minarquista, voy y vuelvo. ok. Depende de qué tan enojado esté con el Estado ese día, pero liberal clásico. O sea que creo que, a ver, no creo que el Estado sea la mejor solución para todo. Creo que el Estado tiene los incentivos incorrectos, no es muy difícil de explicar. Cualquier empleado estatal, si hace un buen trabajo, no gana más dinero y si hace un mal trabajo, no lo despiden. Por lo Mm. tanto, todos sus incentivos son incorrectos. Así que ya está. Cualquiera que esté administrando la plata ajena no tiene ningún sentido como para hacerlo bien, excepto que reciba una parte de ganancia administrarla, pero no es el caso del sector público. Por lo tanto, yo creo que el Estado es ineficiente, pero también creo que es inevitable. Yo comparto un barco con un montón de gente que es paternalista, que necesita tener algo arriba. Y bueno, ya está, como comparto el banco con ellos y como soy una persona de alma democrática, voy a decidir que convivamos en un mismo sistema e intentaremos llegar a acuerdos. ¿Y con qué está enojado, tipito enojado? Porque el propio nombre es Es revelador que en no ese sentido. tiene, es que no tiene fin. A ver, claro, porque por ejemplo, hoy en día están discutiendo de vuelta, yo no sé por qué hacemos este loop, de que tener déficit fiscal es algo bueno y que deberíamos financiarnos con emisión monetaria. Y yo Mm. me siento como un idiota, porque digo, pero, puta madre, llevo más de 100 videos explicando por qué esto, y no es que me va mal en views. Y además no pasa un examen lógico. Vos le dirías a tu hijo, sí, endeudate, te va a ir bien. No, No, y además esa historia ya la hemos vivido en América ya Latina. está. Sí, Claro, sí, ya está pasado pisado. Entonces por ahí me enoja el ciclo de la idiotez así es. constante. O por ejemplo, mirá lo que pasó ahora con una cantante argentina, que la cantante argentina, que también esto en México pasa, te lo firmo acá a la China, ni siquiera necesito preguntarte. Claro, Municipios organizan festivales municipales o festivales musicales o lo que sea, y van cantantes que reciben partidas presupuestarias públicas. claro. O sea, reciben plata del Estado, no la vamos a dar más vuelta. Y una de esas, Lali Espósito, que está en Argentina, que muchas, en repetidas veces ha recibido partidas públicas, que quiero que entiendas, no vive de eso. O sea, ella es millonaria, le va muy bien en el sector privado, pero también ha recibido millonarias partidas públicas, y no entiendo por qué. Y bueno, nada, lo mencionó Milei, dijo, mirá, a mí me parece que esto está mal,
Le dijo, en vez de Lali Espósito, le dijo Lali Depósito. Y ella se enojó y su defensa fue, ah, mirá, mi ley va contra la cultura. No, 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 Claro. perdón. La cultura no es vivir de mis impuestos. Entonces, esa clase de hijos de puta son los que constantemente me meten en el loop a mí de estar todo el tiempo enojado. Es como, no, no se puede estar tranquilo, porque, porque estamos moralmente rotos. ¿Cómo vas a ser millonario o cómo vas en un país de 60% pobreza infantil creer que está bueno de que vos vayas y toques música y te lleves plata pública? ¿Qué es eso? Que además son parte de este tipo de falacias o filosofía o doctrina, no sé cómo llamarlo, acá también pasa y aquí también, en este caso el gobierno tiene sus artistas Por favoritas, ahí le supuesto, andan porque siempre, cantando en los es que termina siendo festivales, así, termina ajá, siendo así. El hecho de financiar una... A ver, acá tenemos algo que se llama el INCA. El INCA es el Instituto Nacional de Cine. Bueno, obviamente que funciona con impuestos, 10% mm, de impuesto a todas las entradas de cine, más un 25%, más un 25% de impuesto a todo lo que sea televisión, Netflix y todo eso. No, Netflix no llegaron a las plataformas digitales, no se animaron tanto. sí, Y con eso financia película que nadie ve, ¿sí? Y si vos querés ir a pedir un subsidio para hacer una película que nadie va a ver, esa película que nadie ve, más te vale que no tenga un mensaje político contrario al régimen de turno. pero Por lo claro, por tanto, supuesto. sí, cuando vos financiás la cultura, además rompes muchos sistemas. Otro ejemplo, los argentinos durante mucho tiempo estuvieron acostumbrados a que la música es gratis, muy entre comillas, ¿no? Ujú. Entonces van a un recital organizado por un municipio y creen que es normal que no pagues. Y una banda, un grupo musical que recién empieza, le cuesta mucho cobrar entradas porque se destruyó la lógica. Claro. Porque al financiarse público se destruye la lógica. Entonces los únicos artistas que se vuelven rentables en los más en los primeros pasos, ¿sí? Son aquellos que reciben subsidios. O sea, se va destruyendo la lógica a poco y van transformando el arte, muy entre comillas de vuelta, un megáfono de su ideología. Yo he dicho en algún momento, Tipito, que destruir un sistema o tirar un sistema es relativamente fácil. Sí, Vimos hace muchos años la primavera de Egipto, la primavera árabe y todo este asunto de estos países. Y tirar los monumentos, tirar a los tiranos hasta cierto punto, si se organiza bien la sociedad, los tira con cierta facilidad. Lo difícil es reorganizar un país, reconstruir una nación. Aquí yo te quiero preguntar, después de tantos años, décadas de peronismo, kirchnerismo, esta izquierda, hablas tú del proteccionismo, la intervención del Estado en la economía, el dictar cómo se manejan las cosas, un Estado muy, muy presente todo el tiempo. Ahora se pasa a una óptica totalmente diferente que es Javier Milei, ¿no? Que de pronto escandaliza. En México teníamos analistas escandalizados. ¿Cómo es posible que va a desaparecer ministerios? Él decía, este ministerio no es útil, fuera, ¿no? Nos entendemos poco y nos entendemos mal. Yo lo que te quiero preguntar, después de todas estas décadas de una forma de pensar, de una forma de vivir en Argentina, gracias a este sistema, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se está sintiendo todo este nuevo sistema con Milei en Argentina? ¿Cómo no. está haciendo? Incluso los que votaron por él, muchos se percibe por acá que hay gente que tiene miedo. Milei lo dijo claramente en su discurso inaugural. Antes de Sí, sí, ponerse sí, sí, mejor, se va a sí. poner peor. Bueno, ¿Cómo se está sintiendo esto? empecemos por la base de que hay una gran parte de la política que es violenta. En realidad hay una gran parte del electorado que cree en la violencia y el autoritarismo. El 44% que no lo votó, ¿sí? Sí. Ha sistemáticamente votado personas autoritarias que concentran el poder y que por lo general además se enriquecen ilícitamente. Hoy en día ese 44% no está siendo representado porque ganó Milei. Ese 44% vuelve a las actividades que hace ese 44%. Te doy un ejemplo. Yo estoy infiltrado en un grupo de WhatsApp anti-Milei, organizado por el kirchnerismo, que es uno de los es el partido político que está enfrente, digamos. Claro. Y nada, organizan los hashtags, organizan las juntadas, organizan scratches, organizan denuncias. Entonces, del otro lado tenés personas que, primero, son violentas, segundo, no creen en la democracia y tercero, viven de eso. O sea,
Reciben partidas presupuestarias estatales de municipios para estar todo el día adelante de un celular organizando gente. Viven de eso. Claro. Y del otro lado, nosotros no somos así. O sea, lo que yo gano, lo gano por reproducciones de YouTube y lo gano por Patreon al final de todo mi video y mis números son transparentes y los puede ver cualquier persona. Y no gano mal tampoco. Así es. Pero la realidad es que del otro lado tenés que vos querés que achicar el Estado y tenés una parte del Estado que los mantiene, ¿viste? Está complicado. Y encima por cómo funciona Argentina, no es que se cortó de repente las partidas presupuestarias a esto, no, siguen dependiendo de las provincias. Así es, así es. Entonces, ¿qué futuro a mediano plazo estás viendo para Argentina en este sentido con Bueno, Javier perdón, Milei? antes te debería responder una cosa más porque vos me hablaste Sí, de cómo se siente el fenómeno de un gran cambio de un sistema a otro. Bueno, no lo veas como que todo el mundo entiende exactamente lo que está pasando, sino velo como que Milei supo. Milei es un líder carismático. sí, No lo es en Argentina solamente, es en todo el mundo. Debe ser uno de los 5 o 10 políticos más conocidos del mundo. Por lo tanto, hay un apoyo a Milei que trasciende la lógica muchas veces. O sea, hay un montón de gente que está dispuesta a pasar hombre hoy para estar mejor mañana porque le cree a Milei. No significa que lo entienda puntualmente. Después también hay un montón de la población que entiende que algo funcionaba mal. Te doy un ejemplo muy tonto. Los buses, no sé si acá le decimos colectivos, allá capaz que le dicen buses. ajá. El, Los bueno, el autobuses bus, o los microbuses autobuses, también aquí les bien. decimos, así es. Los autobuses de media distancia en mi provincia, el 50% de los asientos está subsidiado por el Estado. Ok, O sea, el 50% de la capacidad del autobús ya está paga si el autobús lleva gente o no, ganó el 50%, ¿bien? Pero lo que cuesta el boleto del autobús está fijado por el gobierno, ya. ¿sí? ¿Vos sabés lo que es pasar de ese sistema a que el precio flote? Son muchos cambios, es un montón, pero hay mucha gente que se acostumbra a ciertas cosas, pero también hay gente que descubre que hay un ruido en la economía y de repente se sube al autobús y dice, pará, ¿cómo que sale esto? ¿Sale lo Mm, mismo que comprarme un pollo? No tiene sentido. Debería costar más caro. De hecho, hay gente que tiene auto y por lo general dice, a mí me sale más caro ir en auto de lo que me está saliendo para... No tiene sentido. Entonces empiezan a descubrir esos ruidos y al más o menos pueden llegar a entender de que es momento de un cambio, además acompañado de la miseria. No es que los gobiernos kirchneristas venían con un montón de abundancia y se lo extraña y esto y acá es la falta. No, no, no. El gobierno kirchnerista venía con pobreza, crimen, todo lo que conlleva la pobreza. Bueno, es solamente crimen, enfermedades, lo que se te ocurra. claro. Y, porque por desidia, ¿no? Obviamente, ¿no? Y bueno, ahora nada, sabemos que tenemos que bajarnos un poco los pantalones. ¿Qué se le va a hacer? Sí, y a eso me refería yo, porque hay analistas que decían aquí de pronto que ahora a Argentina le está yendo muy mal, y yo a algunos les respondía, vaya, como si les hubiera ido tan bien en esos tiempos, ¿no? Claro. Y va por ahí, justamente el ir entendiendo un poco esto desde una perspectiva también de países Y mirá, latinoamericanos. faltan. A ver, económicamente Argentina le va mal. ¿Por qué Sí, económicamente Argentina le va mal? Hay un montón de factores, pero yo creo que uno de los más grandes es que laboralmente, o sea, para crear una empresa o para contratar un empleado o despedir un empleado, los costos y tiempos son demasiado grandes. es ¿Sí? lo que Y hay padece demasiado. América Latina, y lo padece México también, Sí, ¿no? sí, El sí. Y exceso además burocrático. es demasiado a favor del sindicato. Los sindicatos en general, que obviamente siempre están alineados con el poder, que sea el poder corrupto, ¿no? Que les da cosas a cambio. Por ejemplo, si vos empezás en un trabajo, vos no podés elegir un seguro médico, te toca el seguro médico que está manejado por el sindicato. Si vos empezás en un trabajo, vos tenés que pagarle un porcentaje de tu salario al sindicato, aunque estés afiliado o no. Mm, Todas esas cosas te suman costos y problemas. Bueno, esa reforma laboral hay que hacerla, porque en este momento mi ley hizo una parte, pero la paró la justicia, porque la casta es grande, no es que los intereses son muchos. Yo qué sé, por ejemplo, 20% bueno, 40 en total, porque es 40% de cualquier indemnización, o sea, lo que se le paga a un empleado cuando vos lo despedís, se lo queda al abogado.
claro. Mientras más juicios laborales haya, más jueces en lo laboral se nombran. Entonces siempre el juzgado de lo laboral va a preferir que siga habiendo ese ruido en la relación entre el empleador y el empleado, porque eso lo beneficia para que se nombren a ellos mismos. Entonces, hay muchos niveles de casta en Argentina, no es joda, hay muchos intereses en que se mantenga la hegemonía, el status quo. Eso va a continuar y bueno, es una pelea a dar. Hasta que no se haga una reforma laboral y la generación de riqueza en Argentina va a estar un poco truncada. Por lo tanto, vamos a seguir siendo un país pobre. ¿Tienes por ahí algún dato sobre qué tanta gente, qué tantos argentinos trabajan en el gobierno? Esto de pronto se hace Ah, un balance de que es mucho mejor para muchos ciudadanos. Trabajar en el gobierno te da como mejor estabilidad, un poco de seguridad laboral, que trabajar de manera independiente o iniciar un negocio o ser empleado de una empresa, ¿no? Para muchos países, aquí en México ocurrió también en ciertas décadas, que era mucho más práctico, era trabajo seguro, trabajar para el gobierno. Y por eso engordamos la burocracia, engordamos al Estado. Me parece que Argentina está teniendo un poco esto. Y por lo mismo venía una cadena de despidos de gente en la burocracia para pues adelgazar ese estado tan mira, tremendo, te ¿no? digo, en los últimos, te tiro unos números rápidos. En Sí, los últimos 11 años te voy a hablar de la evolución del trabajo. O sea, ¿cómo se contrató en los últimos 11 años? ¿Cuánto creció el sector privado y cuánto creció el sector público? Más o menos, en la peor provincia había crecido un 30% de los empleados públicos y un 4% de los empleados privados. claro. Ese Sí, era sí, el sí, peor ahí está. caso. Y Eso es. después, en promedio, andaba en un crecimiento del 20% contra un 8%. Ujú. O sea, cada una creación de una persona en el sector privado se creaban dos puestos en el sector público. Más o menos, hacia grandes rasgos. Si hay alguien en Argentina que me está escuchando, ya sé, no estoy haciéndolo a grandes rasgos. Pero sí, obvio. Y que también esto hay que entenderlo, porque esto es divertido. Bueno, divertido no sé si sos un morboso. La cantidad de empleados públicos en Argentina se multiplicó, pero no así la cantidad de dinero designado a los empleados públicos. Porque a Claro. medida que un país se empobrece, por más que aumenten empleados públicos, eso no significa que todos van a ganar más. Significa que como te estás empobreciendo, la torta se achica, pero aumenta la cantidad de gente que quiere torta. Y Claro. aumenta la cantidad de gente que quiere repartir la torta. Por lo tanto, hay más empleados públicos ganando menos que antes en términos reales. Y además que no olvidemos que el Estado es mantenido por los impuestos que pagan las empresas, los profesionistas independientes, la gente que está Argentina por tiene una fuera. de O las sea, el presiones. Estado no necesariamente genera la riqueza que lo mantiene a sí mismo. Y si además hablamos de una fuerza burocrática muy grande, hablamos de los subsidios que me estás diciendo, incluso Mira, se subsidia un si una porcentaje del empresa, transporte. Ujú. si una empresa argentina sigue todas las reglas, o sea, tributa como debe, lo que tiene que pagar respecto a su ganancia es un 106%. O sea, paga más de lo que gana. Claro. Y eso no es posible. Y no, no, matemáticamente no. Por eso es que no, las empresas no hacen todo como se debe, porque el Estado se vuelve tu enemigo. Yo lo digo siempre esto, el Estado en Argentina es tu socio en la derrota. Sí. Porque, por ejemplo, yo soy monotributista, que es autónomo, y cuando llego a fin de mes, aunque yo no haya ganado nada, tengo que pagar igual. Por O lo sea, ya hay tanto, una tasa fija de algo que tienes que pagar. claro, no es, o sea, es mi socio, no es mi socio en la derrota, perdón. Es mi socio solamente en la victoria. En la derrota es mi jefe, Ajá, me mata. claro. Entonces, y ahí tengo un problema, porque es mi esclavista, de hecho. Entonces tengo un problema, porque el Estado, cuando vos perdés, no tiene que matarte. ¿Por qué te mata cuando vos perdés? No tiene sentido. Eso no es generación de trabajo. Te tiro otro dato así tonto. Si vos tenés un empleado asalariado y ese empleado, no importa los... No, bueno, sí te lo puedo dar en dólares. Y ese empleado gana $200, o sea, gana un salario básico argentino, que es menos de $200, te cuento, es 180 y algo. Ujú. Pero ponele que gana $200, ¿no es cierto? Y lo tuviste durante 5 años. Despedir a ese empleado te va a salir $7.000. Sí, es un alto costo. ¿Qué te parece?
No, 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 tremendo. Y aquí te quiero preguntar algo, ideológicamente, ¿cómo se ve en Argentina al generador de empleos, es decir, al empresario? Mal, ¿Es también esta ideología de mal. izquierda, que el empresario es malo, es abusivo, Sí, es el explotador, ¿no? Están en esta misma sí, perspectiva. sí está. Entonces, A ver, hay que quiero que exprimirlo. entiendas que está cambiando. Uno de los discursos que mejor se vendió, y creo que es capaz que el primer video de mi canal, es que los empleados públicos son una mierda. Y eso caló mucho. ¿Sí? Mm, Caló tanto que el liberalismo evolucionó. Primero de son todos una mierda a algunos son necesarios. claro. Fue como evolucionando, pero en general todos pensamos de que sí, son necesarios, la mayoría son una mierda. Así es. Y eso ayudó mucho, porque se hizo una gran oda al sector privado, constantemente. Porque, a ver, son los que mantienen la joda, ¿no? No es muy complicado de entenderlo. Son los únicos que generan riqueza, el Estado no genera riqueza. Te quiero compartir una anécdota hace ya muchos años. Ahí está mi gatito. Hace muchos años en México se subsidió la tortilla, tú sabes, la tortilla, que además nos Sí, hablamos de cosas diferentes, la tortilla, esta oblea de maíz que comemos en México, es alimento básico para los mexicanos. Hubo un tiempo en que se subsidió. Y yo tuve oportunidad cuando estaba yo andaba yo reporteando, de ir a entrevistar al director del Instituto Nacional del Subsidio a la Tortilla. Teníamos un instituto para eso y además era un edificio de varios pisos ahí en Avenida Insurgentes, una de las más largas de la Ciudad de México. Había que ir a entrevistar al director del Instituto Nacional del Subsidio a la Tortilla. Yo me preguntaba, ¿qué hacía toda esa gente por lo menos en 5 pisos de edificio? ¿Cuál era su función? ¿Qué tenía que hacer, no? mira, yo te decía algo divertido. La mayoría, bueno, no, en realidad la mayoría seguramente es el primo de alguien, así que no sé si te van a saber contestar, pero te va a Ajá. sorprender la cantidad de gente que va a justificar su presencia ahí. Sí, claro, O sea, que te va a decir, no, no, es importante que lo haga, porque, y esto es interesante que la gente lo sepa, cuando se trata de las personas que trabajan en el Estado, psicológicamente vos no querés sentirte mal con vos mismo, vos no querés sentirte como la persona que está viviendo el tributo ajeno, porque el impuesto se paga por la fuerza, si vos no pagas impuestos vas preso. Entonces, a la fuerza le están sacando dinero para que a vos te mantengan que sos empleado público. Vos no querés sentirte de esa manera. Por lo tanto, a nivel psicológico tenés dos opciones. O aceptás que estás trabajando el tributo de los otros y te sentís mal, o encontrás alguna forma y racionalizás tu realidad para no sentirte mal, que es normalmente lo que hacemos, porque como los accidentes, por ejemplo, tu cerebro tiende a borrar los recuerdos traumáticos porque no quiere que tengas daño. De la misma manera pasa claro. cuando vos tenés culpa de algo. Cuando vos tenés culpa de algo, tu cerebro va a intentar racionalizar para no darte la culpa de algo, porque eso conlleva estrés psicológico y sufrimiento, o sea, te lo quiere evitar. Entonces, las personas estatistas, En México los llamamos las maromas, ¿no? La gente que echa maroma ideológica para justificar todo eso. sí, Tipito, pero se lo hacen a sí mismos. así Se lo es. dicen a sí mismos, no, Sí, no te sí, lo sí, dicen a claro. vos. O sea, Y es ellos lo una manera creen. de autoconvencerte. El Exacto. tiempo nos está ganando, pero te quiero hacer dos preguntas muy Dale. rápidas. La primera de ellas es, ¿cuál es tu función o tu misión con tu canal ante todo este análisis político, social, económico que hay que hacer en Argentina? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Y la segunda, una visión rápida, ¿qué ves y qué escuchas de México? Hoy es un año electoral, elegiremos a una nueva presidenta y lo digo así en género porque creo que será mujer necesariamente. Entonces quisiera hacerte estas dos preguntas rápidas. Bien, Primero, tu empiezo por la canal, ¿cuál parte de es tu México. misión? No, no te empiezo por la parte de México por las dudas que no me alcanza el Venga, tiempo. adelante. Lo que yo entiendo, que conozco de México, y eso que soy un poquito más estudiado que el resto de los argentinos porque estudio política en general, es 30.000 muertos por Sí, asesinatos, narcotráfico, corrupción y un sabor muy parecido a Argentina a nivel político hace unos 10, 15 años atrás. Yo creo que la única razón por la cual no son Venezuela es que tienen a Estados Unidos de vecino. Hay una regla económica en la cual dice que vos, no importa qué tan mal te vayas, siempre vas a estar algo parecido cerca de tu vecino. Por lo tanto, tiene una ventaja respecto a eso. Si yo agarro a México y lo pondría más abajo en Latinoamérica, nada, sería Venezuela gigante. Y respecto a, porque no hay ninguna razón para que no lo sea, por las dudas, económicamente toman todas las malas decisiones posibles, o sea, no hay ninguna razón para que no lo sean. Le mienten a sus periodistas adelante en la cara, tienen relaciones de narcotráfico y del poder, o sea, es un desastre. Y respecto a mi misión, la libertad individual. Eh,
A mí, si un argentino quiere volverse político y achicar el Estado y mejorar las cosas o armar un partido o lo que sea, me parece bárbaro. Si un argentino quiere migrar a un mejor país, también me parece bárbaro. Mi canal es para que vos tengas las herramientas para entender qué es lo mejor para vos, tu libertad individual. Es eso, es entender, nada más, es un tutorial grande. Tipito, un último mensaje para la gente, los comunicreativos, así es llamada mi comunidad por acá. Este, como ciudadanos, ¿qué nos toca hacer? Re- Es que en México los costos de la autorrepresentación pueden llegar a ser la vida misma, pero, pero véanlo de esta manera. Yo sé que todo lo que voy a decir es duro, pero eventualmente te van a matar. Esto no es una exageración, sobre todo lo que pasa en México. Eventualmente es muy probable que te maten, porque la situación va a seguir empeorando. Nadie va a venir a salvarte. Vos no va a aparecer un Mesías. Y la realidad es que quizás el Mesías eras vos y sos demasiado cagón para admitirlo. Y entonces, como no encontraste representarte, tuviste miedo de representarte a vos mismo. Y otros se quedaron en su casa encerrados porque vos nunca saliste a la calle a hacer una marcha y no te vieron por la ventana. Entonces, capaz que lo que vos haces que te parece que no tiene ningún significado y es pequeño, en realidad, capaz que le da la valentía al que sí va a ser el Mesías, pero que si no te hubiese visto a vos en un principio, no salía. Así que no salgas con la fantasía de ser el primero, salí con la fantasía de que quizás inspires al mejor, pero tenés que salir, porque si no salís, lo siento. Y por otro lado, si nunca decís lo que vas a creer, te vas a rodear constantemente de personas que mienten, vos mismo vas a mentir a esas personas que no piensan como vos, y eventualmente la soledad te va a llegar y va a tomar tarde la decisión de cambiar. Y ahí, bueno, vas a tener que reemplazar matrimonios, familiares, amigos, todo. Tómala ahora, toma temprano la idea ahora, porque además hay otra cosa una cosa más, la gente no se anima a decir las cosas porque no hay otra persona diciéndolas. Entonces, volvete el faro de lo que crees. Una vez que empieces a decir las cosas, las otras personas que piensan igual que vos, que también estaban calladas como vos, van a empezar a hablar. Eso pasó en Argentina. En Argentina daba miedo decir ciertas cosas y hoy en día da miedo decir lo contrario. Tipito enojado desde Argentina, de verdad agradezco muchísimo, agradezco de corazón este tiempo que nos has dedicado y espero que sea Muchísimas la gracias por haberme primera de invitado. varias, ¿no? Para dar Cuando vos seguimiento quieras. allá y acá y saber cómo está nuestra América Latina. Te agradezco muchísimo este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Nos Muchas vemos. gracias. Bueno, ahí lo tienen ustedes, comunicativos, Tipito enojado desde Argentina y nosotros nos vamos. Recuerden que cada jueves tenemos un video nuevo aquí en Comunicreando. Soy Emilio Pineda y deseo que la pasen muy bien. Hasta pronto.